Sí. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar para iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites escuchar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje a través de estos parlantes. Que este mensaje, Señor, pueda transformar nuestras vidas. Amén. Y pueda caer en tierra firme para que pueda dar frutos a 100 por 1. Amén. Bendícelo, Señor. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar la bienvenida a los hermanos y también a la visita. Especialmente quiero dar la bienvenida a mi primo, al abogado, y también a la licenciada también. Sean bienvenidos a este lugar tan especial. Saben, hermanos, de que por muy humilde que sea algo, pero donde alguien se congrega a adorar al nombre de Dios, dice que ahí está Dios presente. Amén. Quiero, hermanos, que sigamos la secuencia de los temas. Ayer vimos de que la característica de la iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera, es que guarda ¿qué? Los mandamientos. Así que hoy vamos a seguir el tema, vamos a seguir la misma temática. Vamos a ver, hermanos, de que no todas las iglesias enseñan toda la verdad. Yo siempre le he dicho, hermanos, de que una verdad a medias es peligrosa. Una verdad a medias es un error completo. Saben, hermanos, de que cuando vamos a la Biblia, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Pero cuando hablamos de la mentira del diablo, no es una mentira que la podamos detectar así ligeramente, sino que es una mentira refinada. Es una mentira bien elaborada. Yo siempre pongo el ejemplo a los hermanos de que Satanás, para engañar a la gente, mezcla mucha verdad con un poco de mentira. Y siempre pongo el ejemplo del veneno. Si le damos a alguien una botella de Lagnate para que se lo tome, nadie se lo va a tomar. Pero si le mezclamos 2 gotas de veneno a un refresco y se lo damos a alguien, fácilmente se lo va a tomar. Pero ¿cuál es más peligroso? ¿El puro veneno o el refresco que lleva 2 gotas de Lagnate? El refresco, porque es refinado. Es muy sutil el engaño. Así que vamos a notar algunos ejemplos bíblicos de que no todas las iglesias enseñan toda la verdad. Vamos a ver en este estudio que muchas iglesias enseñan una verdad a media. Por eso, hermanos, es un error decir de que no importa dónde uno se congregue, lo importante es que adoren a Dios. Vamos a ver de que cuando los vamos a la Biblia, eso es erróneo. Vamos a ver de que hay un engaño de que muchas iglesias lo patrocinan. ¿Cuál es ese engaño? Sostienen de que como somos salvos por gracia, Cristo nos salvó por gracia, entonces hoy no es importante obedecer la ley de Dios. Y por eso es que muchas iglesias no predican la ley de Dios, porque ellos creen de que hoy en el nuevo pacto somos salvos por gracia y que con la muerte de Cristo la ley quedó abolida. Vamos a ver de que ese es un engaño de Satanás y es el engaño más grande de Satanás. Ahora, para conocer la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. Vamos a ver de que lo que predican las otras iglesias es una verdad a media. Claro que somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios. Somos salvos porque Cristo se complació en venir a esta tierra y salvarnos por gracia. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Noten cómo dice. Vamos a hacer este estudio lo más preciso para que se pueda comprender.
Estamos de acuerdo que la salvación es por gracia. Gracia significa regalo, es un don inmerecido. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Claramente Pablo dice que somos salvos por gracia, no por obra. Pablo no está diciendo que no hay que obrar bien. Lo que está diciendo es que nadie se salva por obra. Aunque está sobreentendido que los cristianos tienen que hacer ¿qué? Buenas obras. ¿Me doy a entender? Pero el texto es claro, dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es gracia? Es algo que nosotros no lo merecemos. ¿Qué es lo que merecemos nosotros, hermano? Según la Biblia, ¿qué merecemos nosotros por haber pecado? La muerte. Noten cómo dice Romanos 6:23. Por ser pecadores merecemos la muerte eterna. Romanos 6:23. Dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta entonces, ¿qué nos merecemos nosotros? La muerte. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Entonces, Cristo nos ofrece su salvación gratuitamente. La salvación es gratis. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. La salvación es un regalo de Dios, porque merecemos la muerte. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos da ese regalo gratuitamente. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora noten el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es algo gratis, hermano? Regalado. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que el Padre nos salva por gracia a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 4 al 5. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 5. La salvación es por gracia, es un regalo. Eso lo creemos. La mayoría de iglesias cristianas, tanto adventistas como no adventistas, creemos esta gran verdad, que somos salvos por gracia. Tito capítulo 3, versículo 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Noten, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Noten que Pablo vuelve a decir que la salvación es gratuita. Dios nos salvó por misericordia, por amor, porque nosotros, ¿qué es lo que nos merecemos? La muerte eterna por haber pecado. Ahora, hay un versículo que muchos cristianos malinterpretan. Está en Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice así. El apóstol Pablo dice a los romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Noten claramente, el apóstol Pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Este pasaje bíblico muchos cristianos lo han usado para decir de que somos salvos por fe, no es importante obedecer la ley de Dios.
Porque Pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Vamos a ver de que el contexto del pasaje es otro, no es de la manera que lo interpretan. Ahora, ¿cuál es la función de la ley de Dios en el plan de salvación? ¿Qué función tiene la ley de Dios en el plan de salvación? Noten cómo dice el apóstol Pablo, Romanos 3:20. Aunque no somos salvos por la ley, no somos salvos por obedecer, pero la obediencia juega un papel importante en el plan de salvación. ¿Para qué es la ley? Romanos 3:20 dice el apóstol Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Noten qué interesante. La ley a nadie salva, pero vamos a ver de que los salvos guardan ¿qué? La ley. Noten. Vamos a ver de que somos salvos por gracia y obedientes ¿por qué? Por fe. Mientras que los otros cristianos dicen de que somos salvos por gracia, ya no es importante obedecer ¿qué? La ley. ¿Se dan cuenta el peligro? Sin saberlo están predicando una herejía y una blasfemia. Hasta por lógica se entiende que debemos de obedecer las leyes. Con que obedecemos las leyes terrenales no vamos a obedecer la ley de Dios. Amén. Mire cómo están de confundidos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocerá la codicia si la ley no dijera, no codiciarán. Noten, si eliminamos la ley, estamos diciendo que tampoco hay pecado. Y si no hay pecado, no hay pecadores. Y si no hay pecadores, en vano vino a morir Cristo. Y si tampoco no hay pecadores, entonces tampoco hay muerte. Porque la paga el pecado es muerte. Y si no hay muerte, tendríamos que ser inmortales como Dios. ¿Se dan cuenta de la blasfemia? El único que no muere, ¿quién es? Dios. O sea, un error doctrinal lleva a otro error. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice el apóstol Juan en su carta. Estoy leyendo 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe ¿qué? La ley. También la ley. Pues el pecado es infracción ¿qué? De la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, hermanos, porque estos temas son buenos para dialogar. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender de que Cristo cuando vino a morir en la cruz, ¿para qué vino? ¿Para clavar su ley o para clavar el pecado? Dice el versículo 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender, hermano. Alguien va en su carro a una alta velocidad. Según la ley, ¿cuánto puede alguien correr en el carro? 90. ¿Sí? Y si alguien se pasa un semáforo en rojo, ¿cuánto es la esquela? Según la ley hoy. $150. Pregunto, ¿el policía de tránsito sigue al que transgredió la ley? Y viene el policía de tránsito y le pone una esquela al semáforo. No. ¿Quién es el malo ahí? ¿La ley o el infractor? El infractor. El infractor. Y los cristianos de otras iglesias al revés lo entienden. Que Cristo vino a abolir su ley porque la ley era defectuosa. Y es al contrario. El malo es ¿quién? El infractor. Por eso es que dice Juan, y sabéis que él apareció para quitar, otros cristianos dicen para quitar la ley. Dice para quitar nuestros pecados. Amén.
No es para quitar su ley. Ahora, vamos a ver dónde está el engaño sutil. Por eso es que el tema lo hemos titulado un engaño satánico. ¿Cuál es la verdad media que predican muchos cristianos? Es que predican una gracia barata. ¿Sabe qué es gracia barata? Bueno, yo soy salvo por gracia, yo puedo vivir como me plazca, yo puedo vestirme como me plazca. O sea, es una gracia con libertinaje. ¿Me doy a entender? Porque una gracia, escuchen lo que voy a decir, cuando excluimos de la gracia la ley de Dios, ese es un libertinaje. Amén. Noten que son polos opuestos. Usar la ley como medio de salvación se le llama legalismo. La ley no puede salvar a nadie porque su función ¿cuál es? Señalar el pecado, condenar, maldecir. No porque la ley sea mala, sino ¿quién es el malo? El infractor. Amén. O sea, ¿a quién hay que arreglar? ¿A la ley o al infractor? ¿Se dan cuenta? Hasta por lógica se entiende esto. Muchos cristianos dicen, somos salvos por gracia, estamos en el nuevo pacto, somos la iglesia del nuevo pacto. La ley quedó abolida. Antes la salvación era por ley, hoy es por gracia, dicen ellos. Eso es un error. La salvación siempre ha sido por gracia. Siempre. Ningún ser humano se puede salvar por ley porque la ley no tiene esa función de salvar. ¿La ley cuál es la función? Condenar y maldecir. No porque la ley sea mala, sino que el malo ¿quién es? El infractor. Vamos a ver la verdad completa, la verdad que no enseñan. Aunque no somos salvos por ley, sino por gracia, pero los salvos obedecen ¿qué? La ley. ¿Dónde dice Pablo eso? Romanos capítulo 6, versículo 15 al 16. Y saben, hermanos, que esto que estoy predicando hoy en esta noche son millones de cristianos que están confundidos. No comprenden la relación que existe entre la gracia y la ley. Y por lo tanto están predicando un evangelio a medias, un evangelio tuerto. ¿Saben qué es tuerto? Torcido. No están predicando una verdad completa. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Noten. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque no somos salvos por ley, sino por gracia, pero la gracia no me da permiso para quebrantar ¿qué? La ley. ¿Se dan cuenta? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hoy somos esclavos de Cristo, en griego es doulon. ¿Pero por qué somos esclavos? Para obediencia. Obedecemos, pero no por fuerza. ¿Saben de que los esclavos en las tierras antiguas tenían que someterse por la fuerza a su amo? En el contexto bíblico somos esclavos, pero no somos obedientes por la fuerza, sino por amor. Amén. El evangelio genuino nos enseña que hay que obedecer a Dios por amor. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ahora, notemos lo que dice Pablo en Romanos 3:28. Romanos 3:28 y después nos saltamos al versículo 31. Romanos 3:28 y después nos saltamos al versículo 31. Siempre que hablo de la ley de Dios, que es importante obedecerla y que sigue vigente, vienen muchos cristianos de otras iglesias y me dicen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es otro punto en que están confundidos, hermano. ¿Quién es el que está bajo la ley? Vámonos al ejemplo del semáforo. Cuando alguien se pasa un semáforo en rojo, ¿quién es el que está bajo la ley ahí? El infractor. Pero allá afuera,
Creen de que estar bajo la ley es obedecerla. Al revés lo entienden. Miren cómo están confundidos. Pregunto. Yo me gusta hacer ejemplos para que podamos comprender estos puntos bien claritos. Tenemos aquí un cristiano que es fiel a Dios, es un buen esposo, va a la iglesia, respeta las leyes terrenales, es una persona ejemplar en la sociedad. Y aquí tenemos a un delincuente que asesina, roba, viola. Pregunto, ¿cuál de los dos está bajo la ley? El delincuente está bajo la ley. Pero allá afuera lo entienden al revés, que estar bajo la ley es obedecer la ley. ¿Saben qué dicen? Los adventistas del séptimo día están ¿qué? Bajo la ley. Mire cómo están confundidos. Si estuviéramos bajo la ley, estuviéramos en el secot. Mire cómo están confundidos. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Claro que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, porque la ley no tiene poder para salvarme. Este versículo me lo citan muy a menudo, pero se les olvida citar el versículo 31. Noten cómo dice Romanos 3:31. ¿Qué dice? Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pregunto, hermanos, ¿la ley ha quedado abolida o sigue vigente? Sigue vigente. Sigue vigente. Noten. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Para terminar, ¿saben de que la Biblia nos advierte de esta falsa doctrina? A esta falsa doctrina se le conoce antinomianismo. El antinomianismo es la enseñanza que sostiene que el cristiano que ha sido salvado por gracia, bajo ninguna circunstancia está obligado a obedecer la ley de Dios. Es una doctrina diabólica. Se le conoce en teología antinomianismo. Nomos es ley. Les dije ayer, les expliqué eso. Y cuando se le pone el negativo, anti, es contra la ley. Son dos extremos que debemos de evitar. Por un lado tenemos el legalismo. Usar la ley como medio de salvación. Pablo tuvo que contrastar y debatir con los fariseos judaizantes. Pero por otro lado tenemos el ¿qué? El libertinaje, la gracia barata. Ahora, vamos a ver de que la Biblia nos advierte de ese extremo de la falsa doctrina, el antinomianismo. Creer de que somos salvos por gracia y que hoy no es importante obedecer la ley de Dios. ¿Cómo se le llama a esta falsa doctrina en Apocalipsis? Se le llama la Nicolaítan. La Nicolaítan. Apocalipsis 2:6. Apocalipsis 2:6. A la iglesia de Éfeso y de Pérgamo se había infiltrado esta creencia y la estaban patrocinando la Nicolaítan. Noten cómo dice Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de ¿qué? De la Nicolaítan, las cuales yo también aborrezco. Noten que a la iglesia de Éfeso, ¿quiénes estaban infiltrándose? La doctrina de la Nicolaítan. Cuando vamos a la Biblia, hermanos, se habla de la Nicolaítan. ¿Quiénes son las Nicolaítan? Les explico. Sobre las Nicolaitas hay muchas versiones. Yo he estudiado mucho sobre quiénes eran las Nicolaitas. Y es interesante que hice un estudio profundo y una investigación profunda sobre quiénes eran las Nicolaitas. Y es interesante lo que dice, que era una secta que la había fundado un famoso Nicolás de Antioquía. Era uno de los 7 diáconos que encontramos en Hechos capítulo 6. Nicolás era un diácono que más tarde apostató. ¿Sabe qué es apostatar? Es cuando alguien se aparta de la verdad y empieza a enseñar otros errores doctrinales. Las Nicolaitas surgieron de Nicolás, de este diácono que apostató. Ahora, ¿qué enseñaban las Nicolaitas? Las Nicolaitas, mire que la investigación que hice me quedé impactado. Las Nicolaitas
era una secta herética que había malinterpretado las cartas de Pablo. Los nicolaitas creían de que Pablo estaba diciendo que hoy ya no es importante obedecer la ley. O sea, habían sacado de contexto las palabras de Pablo, como por ejemplo, son justificados por la fe sin las obras de la ley. Las nicolaitas habían sacado de contexto esas palabras y ya estaban enseñando que hoy ya no es importante obedecer la ley. Habían sacado de contexto la carta a los Gálatas. Es un tema donde Pablo luchó mucho contra los judaizantes legalistas. Sacaron de contexto las cartas de Pablo a los Efesios, dando a entender de que Pablo ya no está diciendo que es importante que el cristiano obedezca la ley. O sea, las nicolaitas habían pervertido y torcido las cartas de Pablo. La pregunta es, ¿quiénes son hoy actualmente las nicolaitas? ¿Dónde encontramos esa doctrina hoy? ¿La encontramos a dónde? En el protestantismo. Si usted le pregunta a muchos cristianos de cualquier iglesia, mire, ¿y la ley de Dios quedó abolida? ¿Qué le van a decir? Sí. Estamos en el nuevo pacto. Y se ponen hasta un rótulo, nuevo pacto, pero no saben qué es nuevo pacto. ¿Qué es nuevo pacto? Ayer vimos esa noche que la ley de Dios, ¿a dónde se escribe hoy? En la mente y el corazón. La ley no ha sido abolida, no puede ser abolida, porque es el fundamento del gobierno de Dios. Y saben, hermanos, que las leyes terrenales, ¿saben de qué son sacadas de la ley de Dios? Una vez le hice una pregunta a alguien, le dije yo, quiero que me digas quién fue el primer legislador que hubo en la tierra. El primer legislador que hubo en la tierra. ¿Saben quién fue? Fue Moisés. Todas las leyes que existen en el mundo, no estoy hablando de las leyes corruptas, estoy hablando de las leyes que preservan el orden en una sociedad perfecta, son sacadas de la ley de Dios. Todo es sacado de la... Y saben, cuando un presidente va a empezar a ser presidente, ¿dónde lo juramentan? ¿Por qué no van a usar un Corán? Sino que lo hacen que ponga, que hace poco ya empezó a gobernar Donald Trump. Le pone la mano en la Biblia. ¿Sí o no? Porque todas las leyes son sacadas ¿de dónde? De la palabra de Dios. Pero vienen hoy los cristianos y dicen, no, la ley quedó abolida. Doctrina diabólica y satánica, hermanos. Y mucha gente no comprende esto. Mucha gente no sabe que están engañadas en estas iglesias. Están escuchando un mensaje tuerto. Están escuchando una verdad a media. No se dan cuenta que están escuchando el mismo veneno de la serpiente. Vimos de que el pecado es transgresión de la ley. Y saben, hermanos, ¿quién fue el primero que quebrantó la ley? 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8. Entonces el diablo es el primer infractor de la ley. 1 Juan 3:8. Dice así. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Pero en lugar de pecado pongamos transgresión de la ley. En lugar de pecado pongamos transgresión de la ley, porque vimos de que el pecado ¿qué? Transgresión de la ley. Entonces en lugar de pecado ponga ahí la palabra transgresión de la ley. El que practica la transgresión de la ley, ¿qué dice? Es del diablo. Porque el diablo transgrede la ley ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras ¿de qué? Del diablo. Noten que el diablo peca desde el principio, o sea que el diablo quebranta ¿qué? La ley. Vámonos a Juan 8:44. Juan 8:44. Veamos lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 44. Y durante toda esta semana, hermanos, vamos a estar predicando temas sólidos y profundos. Los temas que vienen a continuación en esta semana, hermanos, son tremendos, hermanos. Vamos a desenmascarar la mentira de Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué? Homicida. ¿Qué es un homicida? Es el que mata, ¿qué?
a su hermano, un criminal. Pregunto, ¿hay un mandamiento que dice no matarán? Ah, interesante. Porque el diablo es un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Pregunto, ¿mentira es pecado? ¿Qué mandamiento se quebranta con mentir? No levantarás falso testimonio contra quién, contra tu prójimo. Ahora, esa es la ley de Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien mata a alguien? ¿Qué es lo que hace? Quebrantamos la ley de la tierra terrenal y quebrantamos al mismo tiempo la ley de ¿qué? La ley de Dios. Porque la ley terrenal es de dónde ha sido sacada. Pregunto, ¿puedo ir preso por levantarle una calumnia a alguien? Sí. Noten, ofendo la ley terrenal y quebranto la ley de Dios al mismo tiempo. Porque la ley terrenal es un reflejo de ¿qué? De la ley de Dios. Ahora, ¿dónde dice eso? 1 Timoteo 1:8. Mire qué hermoso es estudiar la Biblia y entenderla correctamente. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dado para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores. Pregunto, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Los impíos. Aquí dice, los transgresores, desobedientes, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. Esta palabra parricida son los que hijos que matan a sus padres. Aquí dice matricida, los que matan a sus madres. Y dice perjuros, para los perjuros dice, para los mentirosos, para los homicidas, para los fornicarios, para los secuestradores. Pregunto, ¿estos son pecados que los castiga la ley terrenal y la ley de Dios? Sí, mire qué interesante. Pero como no saben la herejía que están diciendo de una forma, me estoy dando a entender, o sea, predicar algo sin saber lo que está predicando. Es un engaño sutil, es una frase engañosa. La ley quedó abolida. Ahora, vamos a ver para terminar, que si la ley quedó abolida, entonces estamos libres para quebrantarla. Como no hay pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Este texto es más claro que el agua. Mateo capítulo 5, 17 al 19. Y este versículo desmantela el antinomianismo. Este versículo desmantela la doctrina de las nicolaitas modernas, que son ¿quiénes? El protestantismo. Mateo capítulo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Pregunto, ¿qué vino Cristo a hacer? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, ¿qué dice? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande. ¿En qué? En el reino de los cielos. Hermanos, ¿la ley quedó abolida? No. Sigue vigente porque es eterna como Dios mismo. Por eso es que el tema lo titulamos un engaño satánico. Porque este engaño lo están predicando muchas congregaciones en sus púlpitos. Y la gente, como no estudia, no saben de que los están engañando. La ley no queda abolida, es eterna. Porque la ley nos revela ¿qué? El pecado. Así que hermanos, espero que este estudio les haya servido para que podamos dejarnos guiar por lo que dice la Escritura, no por lo que dicen los hombres. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Así que hermanos, para mí ha sido un privilegio presentar la palabra de Dios y quiero que
Hagamos lo posible para estar viniendo toda esta semana porque vamos a estar presentando temas muy buenos, muy importantes, hermanos. Así que Dios les bendiga. Hermanos, me siento feliz porque la palabra de Dios se predicó en esta comunidad. Y saben, hermanos, de que hay una promesa que dice, mi palabra no volverá ¿a qué? Vacía. Así que muchas personas están escuchando estos mensajes. Les aseguro que a través de estos parlantes hay muchas personas que les va a picar el oído y van a ir a buscar los textos bíblicos. Y van a ver si no los han engañado en sus iglesias. Así que vamos a orar. Los esperamos mañana, hermanos, a la misma hora. Así que oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque hemos descubierto de que tu ley no ha sido abolida. Es un reflejo de tu carácter, esa ley que nos revela el pecado y que nos conduce a Cristo para que seamos justificados. Hemos descubierto, Señor, de que somos salvos por gracia, pero también somos obedientes por la fe. Bendícelo, Señor, bendice a las personas que han escuchado este mensaje. Gracias, Señor, porque permitiste que tu siervo pudiese predicar este mensaje en esta comunidad del milagro. Amén. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga y feliz noche.